vamos a intentar hacerlas con un texto específico para que ustedes puedan hacerle un seguimiento en sus Biblias, porque aquí ya no tenemos PowerPoint ni nada. Pero la verdad es que no necesitamos ese tipo de cosas tampoco. A través de 2 milenios, la iglesia se ha juntado así. Nuestros hermanos en África, hasta el día de hoy, se juntan así. Nuestros hermanos en todo el mundo se juntan así. De que nosotros estábamos regalones es otro tema, ¿no es cierto? Pero la verdad es que así también es muy lindo. Así que si trajeron sus Biblias o en sus celulares, abran Juan 14, porque resulta que nosotros estábamos estudiando Joel y terminamos de leer Joel completo. Leímos los 3 capítulos de Joel y quiero hacer una predicación anexa a lo de Joel. Abran sus Biblias en Juan. Juan 14, 15 y 16. Vamos a leer un par de versículos de ahí. ¿Por qué quiero leer Juan? Les voy a explicar. De todos los profetas menores, el único que habla así más manifiestamente del Espíritu Santo es Joel. Cuando Joel capítulo 2 termina diciendo, ¿se acuerdan lo que termina diciendo? Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ¿no es cierto? Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos derramaré mi espíritu en su tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Estuvimos hablando de cómo eso se cumple en Pentecostés, en toda la era de la iglesia, hasta que ya después cae la lluvia tardía antes de la venida del Señor. ¿No es cierto? Estuvimos viendo eso. Entonces, como Joel es el único profeta menor que habla del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, quiero meterme 1 o 2 semanas al tema del Espíritu Santo. ¿Sí? Entender un poco más quién es el Espíritu. Porque resulta que el Espíritu Santo es Dios. Y muchas veces hay harta ignorancia de parte de nosotros referente al Espíritu Santo. Referente a quién es Él, referente a su obrar, referente a los objetivos que tiene el Espíritu Santo. Y por eso vamos a hacer una predicación anexa ahora, hoy día, próxima semana, a la obra del Espíritu Santo, a quién es el Espíritu Santo, y estudiando hoy día las palabras de Jesús, ¿ya? Capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, un par de versículos. Primero, 14 del 15 al 18. 14 del 15 al 18. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en vosotros, y no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la primera porción, manténgala abierta, quiero analizarla y desmenuzarla un poco. ¿Ok? Es interesante que primero Jesucristo parta diciendo, bueno, los que me aman, ¿quiénes son los que verdaderamente aman a Cristo? Los que le obedecen. No es solamente un tema de que no, si yo creo en Él y de pura boca, no es tan así, dice. Porque el que realmente cree en Él, obedece lo que Él dice. El que realmente cree en Él, le ama, y si alguien ama a alguien, obedece. Entonces hay una relación entre obediencia y amor. La obediencia en el cristianismo no es obligada, no es una obediencia forzosa, no es una obediencia manipulada, es una obediencia por amor, es una obediencia por gratitud. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que Jesús va a hablar en este capítulo, en estos 3 capítulos del Espíritu Santo, primero va a ligarlo al verdadero creyente. Y va a decir, el verdadero creyente, el que verdaderamente me ama, me obedece. Y después parte hablando del Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene realmente al Espíritu Santo? El verdadero creyente, no el falso creyente. El falso creyente es aquella persona que viene por religión, ¿sí? Y que sí, le interesa, le parece bonito y todo, pero en su vida, en sus frutos, demuestra que en realidad no ama al Señor. Entonces, el verdadero creyente tiene al Espíritu. Entonces Jesús parte así acá y también en el otro capítulo. Dice, si me aman, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará.
A ver, me detengo aquí a explicar un poco esto. El Espíritu Santo es santo, ¿sí? ¿Qué significa que sea santo? Dios es santo, que no comulga con el pecado. No comulga con el pecado. El Espíritu Santo no se mezcla con pecado. El Espíritu Santo es perfecto. El Espíritu Santo aborrece el pecado. El Espíritu Santo no convive con tinieblas. Por tanto, en lo concreto, ¿quién podría ser lleno del Espíritu? Nadie. Nadie. Porque todos nosotros pecamos. Entonces, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento lo que vemos es que el Espíritu Santo, en situaciones bien puntuales, Él llenaba a una persona para algo, para una circunstancia especial y eso era. Y no había nada más. Pero desde la venida de Cristo pasó algo muy especial. Porque nuestro Rey lo que hizo fue permitir de que nosotros pudiésemos ser llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo lo hizo? En primer lugar, borró el pecado. ¿Cómo borró el pecado? Con su sangre. Por tanto, todo aquel que viene a Él y se arrepiente de sus pecados son borrados. ¿Qué nos demanda el Evangelio? Arrepentimiento. Para que haya borrón de pecados tenemos que arrepentirnos ante Él. Ahora, el arrepentimiento no serviría para nada si no hubiese Cristo muerto en la cruz. ¿No es cierto? Es gracias a su sangre que nosotros somos limpios. Es decir, si yo me arrepiento y la cruz no existe, no sirve para nada el arrepentimiento, porque no hay perdón. Pero hay perdón gracias a la obra de cruz. Entonces, cuando venimos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos limpia y nos purifica. La promesa del Antiguo Testamento era esta. Decía, como Joel, por ejemplo, yo voy a derramar sobre todos. Y la pregunta era, ¿cómo lo iba a hacer si todo el mundo es pecador? Y también había promesas bien interesantes en el Antiguo Testamento donde Dios decía, yo voy a levantar a el ungido. La unción significaba que Dios iba a derramar el Espíritu sobre una persona muy especial. Eso se simbolizaba en el Antiguo Testamento con un cuerno con aceite, y cuando alguien lo nombraban profeta o rey o sacerdote, lo ungían con aceite y le recorría el aceite por todo el cuerpo. Esa unción simbolizaba que Dios iba a llenar a esa persona con el Espíritu de Dios. Pero la verdad es que todo eso era profético porque no se veía en la época. Entonces decían, va a venir el ungido. En hebreo esa palabra es el Mesías. Mesías significa ungido y por tanto lleno del Espíritu Santo. Y la palabra griega de Mesías, ¿cuál es? Cristo. Cuando ustedes dicen Cristo, están diciendo el Mesías, están diciendo el ungido, lleno. La profecía decía esto, va a llegar uno que va a ser lleno del Espíritu. Va a ser el ungido, va a ser el Cristo, el Mesías. Ahora, para que eso ocurriera, esa persona tenía que estar libre de pecado. Entonces, era una profecía imposible. ¿Quién va a estar lleno? Y para eso necesitaría estar libre de pecado. Pero nació el libre de pecado. ¿Quién nació? Cristo, por hoy obra del Espíritu Santo en María. Y Él nace sin concupiscencia como nosotros, sin malos deseos, sin tender al mal. Y continuamente Él hizo siempre el bien. Incluso fue tentado al extremo, 40 días de hambre, ¿no es cierto? Tentado por Satanás en todo. Y por eso es tan importante el tema de la tentación en el desierto. Porque luego que pasó todas las pruebas, ¿qué dice en Lucas 4 o en Mateo 4? Salió del desierto lleno del Espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Salió lleno del Espíritu y parte su ministerio. Y esa llenura del Espíritu, ¿qué implicó? Echaba fuera demonios, sanaba a personas, resucitaba a muertos. Dice la Biblia que todo lo que hizo Jesús lo hizo por el poder del Espíritu. No lo hizo por su propia divinidad. Porque su propia divinidad, si bien Cristo es Dios, pero no la utilizó, dice, sino que utilizó el poder del Espíritu. Porque Él era el ungido, el Cristo. Entonces, lo que Cristo empezó a hacer, la verdad es que era inusitado, porque era el poder de Dios mismo ahí, multiplicando el pan, caminando sobre el agua, ¿no es cierto? Como les decía, resucitando muertos, sanando enfermos. Y lo asombroso es que en este mismo capítulo 14, versículo 12, Jesús les dice a sus discípulos, les dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿pero cómo puede ser? Si Cristo es el gran ungido, es imposible que alguien tenga
la cantidad de Espíritu Santo que Jesús tenía. Entonces, ¿cómo dice eso? Y en estos capítulos nos va a explicar por qué. Y Él nos dice, ¿saben lo que pasa? Es que, tranquilos, yo voy a ir al Padre y yo les voy a pedir que envíe el Espíritu sobre ustedes. Los discípulos todavía no sabían lo que eso iba a implicar. Iba a implicar que Jesús iba a tener que morir por ellos, para primero cubrir ese pecado, para que ellos cuando estén limpios y blancos, el derramamiento del Espíritu pueda ser masivo. Ellos no sabían, pero eso ocurrió poquito después de este discurso, de esta conversación. Entonces, Jesús, el ungido, el único que realmente merece la llenura del Espíritu, Él decide morir para que cada uno de ustedes tenga llenura del Espíritu. Imagínense, no porque la merecemos, no la merecemos la verdad, si somos pecadores, pero Él incluso lidió con ese pecado y Él cargó tu pecado y mi pecado para que ahora podamos tener la llenura que Él tuvo. Mayores cosas que yo harán, dice. Imagínense. De hecho, eso es lo que vemos en Hechos. Los milagros, en vez de terminar, después de Pentecostés, explotaron al punto que dice que Pedro caminaba y la gente se sanaba con su sombra. Y todos sabemos que Pedro en la carne era julero nomás. Si todos conocemos el pecado de Pedro. Entonces, ¿cómo puede tener más poder o igual de poder que Jesús? ¿Cómo? Porque Jesús cubrió su pecado y envió al Espíritu. ¿Me explico? Entonces eso está para nosotros también. Rogaré al Padre, volvamos al capítulo 14, rogaré al Padre, ¿qué decía? Y Él os dará otro consolador. Antes de entrar al consolador, voy por otro. El término otro, en griego, hay dos palabras para decir otro. Otro que es distinto y otro que es igual. Alos, cuando dicen alos, es otro que es igual, de la misma especie. Y cuando dicen héteros, este es otro que es distinto. Bueno, la palabra ocupada acá es otro igual a mí. De la misma especie, de la misma esencia, alos. El Padre les enviará otro consolador. Porque Cristo en ese momento, Él era el que estaba ahí consolando y acompañando a los discípulos. Ya vamos a entrar a la palabra consolador, pero Él era el que estaba ahí con ellos. Y Él le dice, no se preocupen, porque el Padre va a enviar a otro que es igual a mí. Y esto es muy importante entender. El Espíritu Santo, dice la Biblia, no es una energía, simplemente así como un poder de Dios. No, Él es Dios, una persona de Dios. Me explico. Cuando nosotros hablamos de persona, no nos estamos refiriendo a un ser humano, sino que nos estamos refiriendo a alguien que tiene voluntad, pensamiento y emociones. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser contristado, o habla del gozo del Espíritu, o habla de que el Espíritu Santo escudriña las profundidades del Padre, o habla de que el Espíritu Santo habló a un ancianato para enviar a Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo es una persona, solo que es espíritu, ¿sí? No es físico, es una persona trinitaria. Es decir, así como existe el Padre sentado en el trono, como existe el Hijo a la diestra del Padre, también está el Espíritu Santo, que tiene voluntad, tiene mente, tiene pensamiento, tiene emociones, pero si bien son tres personas, es un solo ser. Por tanto, si ustedes me ven a mí, dice el Hijo, entonces ven al Padre. Y yo voy a enviar a otro que es igual a mí, aunque es otra persona, pero es el mismo ser. Entonces, la enseñanza trinitaria en el Antiguo Testamento estaba solo esbozada, no se entendía bien, hasta que Jesús se encarnó y vimos claramente la diferencia trinitaria y la unanimidad trinitaria. Piensen en esto, Jesús se está bautizando, el Padre está hablando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu está descendiendo como paloma. Tres, pero un solo ser. Por tanto, el que yo voy a enviar, dice, es igual a mí, alos. El Padre les va a enviar otro consolador. El Espíritu Santo, mis queridos, nosotros debemos honrarlo, amarlo y glorificarlo como Dios. Porque fíjense lo humilde que es el Espíritu.
El Espíritu Santo siempre o casi siempre trabajando detrás de bambalinas. Porque todo lo que hace el Espíritu es indicar al Padre y al Hijo. Humildemente trabaja en medio de la iglesia y ha permitido que la iglesia siga existiendo 2000 años. Y va obrando los corazones, pero siempre indica a otro. Porque el Espíritu Santo es humilde. El Espíritu Santo es precioso en medio de nosotros. Y Él también, nosotros también debemos relacionarnos con Él. Y dejarnos guiar por Él, dice la palabra. Debemos comprenderlo cada día más como nuestro, y aquí viene el término consolador. Esta palabra consolador en el castellano es muy chica comparado a lo que es la palabra griega detrás. La palabra griega para consolador ahí ocupado es parácletos. El parácletos era un abogado ayudador que está contigo en la prueba. Cuando tú no tienes idea qué hacer, no sabes qué, y está tu amigo, que es un abogado, que es un ayudador, que está contigo ahí y que te ayuda en todas. Ese es el parácletos. El parácletos lo que hace, cuando estás débil te fortalece, te dice vamos. Y cuando estás triste te consuela. Y cuando no sabes a dónde ir te direcciona. Está contigo en todas. Es lo que Jesús hacía con sus discípulos. De hecho, ese término es ocupado para el Espíritu Santo y para Cristo. En la carta de 1 Juan, capítulo 2:1, dice que tenemos abogado para con el Padre. ¿Se acuerdan de eso? Y ese término ahí ocupado es parácletos. Es decir, cualquier ayuda que tú necesites en el salón del trono, está Cristo. Y Él te ayuda con el Rey de Reyes. Ya tenemos entonces pituto celestial, ¿sí? El ayudador, es el parácletos, Cristo. Pero no solo está en el salón del trono, también el parácletos está con nosotros acá. Entonces Jesús dijo, no se preocupen, va a ser un trueque nomás. Yo me voy para arriba, Él se viene para abajo. Pero no los voy a dejar solos. Dios está con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo no es una criatura, no es un ángel, no es una energía, es Dios mismo, que ahora mora en nosotros y que está en nosotros. Y Él obra y hace todo lo que ustedes han visto en su propia vida. Por tanto dice, le rogaré al Padre y Él os dará otro parácletos. Entonces el Espíritu Santo, miren, ya que estamos afuera, voy a hacer una pequeña demostración más menos de esto. Déjenme escoger a alguien del público. Escondan sus caras. Ya, la Meli y el Chris, los dos. Necesito a los dos. Ya. Miren. Meli. La Meli va a ser la iglesia. Chris va a ser el parácletos. Chris, dirige a la Meli caminando desde aquí hacia ese árbol, pero tú con los ojos cerrados. Y tú no la toques. ¿Ya? Y la Meli con los ojos cerrados caminar a ese árbol donde ustedes estaban. Ya, cierra los ojos. Ya, tú la diriges. Ya, vuelvan. Muy bien, vuelvan. No vemos nada en este mundo. El Espíritu nos dirige. Pero ahora, Chris, como buen esposo de la Meli, tómala. Meli, tómalo firme. Ahora llévala al árbol. Hasta el árbol nomás. Ay. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo creen ustedes que el Espíritu Santo quiere estar con nosotros? ¿Qué dice la Biblia de cómo el Espíritu Santo quiere estar con nosotros? ¿Entendemos que el Espíritu Santo quiere estar con nosotros como vimos al final al Chris y a Eli? Abrazados, unidos. Muchas veces nosotros reclamamos, decimos, Señor, ¿por dónde ir? ¿Qué hacer? No tengo idea. Pero es que lo que pasa es que estamos llenos de pecado. El Espíritu Santo no convive con pecado. Entonces tenemos que arrepentirnos, nos limpia, ya, y estamos, pero estamos ciegos. Y las cañerías están tapadas. Y la intimidad con Él está guateada, por así decirlo. Y andamos carnales. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice, anden en el Espíritu? Anden, déjense guiar por el Espíritu. El que no se deja guiar por el Espíritu, ¿qué va a hacer?
Va a empezar a caminar por cualquier lado y se va a caer, po. Entonces después reclamamos. Y le decimos, es que Señor, es que mira, ¿cómo permitiste esto y lo otro? Oye, pero si el Señor nos dio el Espíritu Santo. Entonces, ¿hemos estado abrazados del Señor? Eso es lo que el Señor nos empieza a confrontar en este tiempo. Y nos dice, ¿cómo estás caminando con Él? ¿Estás conversando con Él todo el día? ¿Estás teniendo tiempo a solas? ¿Acaso un matrimonio que no conversa anda abrazado? No. Un matrimonio que no conversa, que anda mal, que al 3 y al 4 al final terminan piezas separadas. Lo mismo nos pasa con el Espíritu Santo. En cambio, si estamos todos los días con Él y conversando y en intimidad y mientras caminamos, vamos a ir abrazaditos y vamos a tener súper clara la dirección, porque Él nos va a ir guiando. Si no tenemos por qué saber y conocer todo el futuro, lo único que tenemos que conocer es al Señor. Y si conocemos al Señor y lo miramos a Él, Él nos va a ir guiando. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en temor, vivimos en incertidumbre, pero porque no le miramos a Él, porque no tenemos una relación con el Señor, porque estamos llenos de pecados, porque no nos arrepentimos del pecado, porque somos carnales, pasamos viendo tele en vez de orar. Entonces, le pedimos pera al olmo, po. ¿Me entienden? El Espíritu Santo, Jesús dijo esto. Miren, chiquillos, les dijo, les conviene que yo me vaya. Y uno dice, ¿pero cómo? Yo preferiría tener a Jesús acá. Y no. ¿Saben por qué no? Porque imagínense ustedes ser de los 12 discípulos. Y Jesús estaba con ustedes. ¿Qué hacía todo el día Jesús? Jesús iba para allá y predicaba, y estaba con la gente y tenía que sanar y todo. Y al final, en la noche, cuando había un tiempito, los 12 discípulos podían ir y conversar con él. Y, oye, explícanos esto que no entendimos nada. Ya, y conversaba un ratito, pero no lo tenían exclusivo para sí. Nadie tenía a Jesús exclusivo para sí. Jesús pasaba todo el día ocupado. Entonces él le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque al que yo voy a enviar, lo van a tener para ustedes. Es un Jesús personalizado. Es Dios mismo. Personal para ti. Tú todo el día puedes hablar con Él. Todo el día tú puedes conversar con Él. Todo el día tú puedes estar en intimidad. El Espíritu Santo en nosotros, dice en Timoteo que lo podemos avivar, o en Tesalonicenses dice que lo podemos apagar. Tal como es una relación. Así como uno puede avivar tu relación matrimonial, o tú puedes apagar tu relación matrimonial. Y tiene que ver con la cantidad de comunicación que hay, con la cantidad de intimidad que hay. Entonces tú avivas o tú apagas. Lo mismo pasa con el Señor, porque el Espíritu Santo es una persona que tú puedes contristar. Y cuando uno contrista a alguien, hay que arreglar la relación, po. No voy a esperar a que todo está normal, porque no, pues no se puede esperar así. Si está contristado, hay que arreglar la relación, vamos a tener que arrepentirnos, ¿no es cierto? El Señor nos enseña por medio de las relaciones humanas de cómo nosotros debemos vivir en las relaciones con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Estás avivando el fuego del don de Dios en ti o estás apagando y contristando la relación con el Espíritu Santo? Os daré otro Parácletos para que esté con vosotros siempre. Eso dice el pasaje ahí. Para que esté con vosotros siempre. El Señor reparte al Espíritu a sus hijos y nos lo da por un tiempito breve. Dice en la palabra del Señor que el Espíritu Santo en nosotros es un sello de garantía. El que tiene el Espíritu tiene absoluta certeza de que va a llegar a la meta, que es hijo, porque Dios no reparte su Espíritu a cualquiera, sino solo a los cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Entonces los que están cubiertos por la sangre de Cristo les da el Espíritu y después no es que se los retire. Entonces si tú dices que yo ando mal, me siento frío, me siento tibio, bueno, eso es porque tu relación con Él está mal. ¿Sí? Es porque tu relación no anda bien. Pero no significa que lo haya retirado, porque el Espíritu Santo es un sello de garantía plena. Ahora, lo otro que puede ser es que no seas verdadero cristiano. Eso puede ser. Pero en ese caso, anda a los pies de Cristo y arrepiéntete, po, y entrega tu vida al Señor. Po. Si tú no estás seguro si eres verdadero cristiano, bueno, más vale que te asegures. Más vale que te entregues. Esa seguridad no te la puedo dar yo. Esa seguridad es una seguridad interna. Una seguridad interna, no es simplemente repetir una oración. En Juan dice que el Hijo de Dios sabe que es Hijo de Dios porque tiene el Espíritu. Entonces, si no tienes esa seguridad, más vale que busques de Dios. Y busque esa seguridad. El Espíritu de verdad os dará, sigo leyendo el 14, ¿sí?
Os dará otro Paráclitos para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros y no os dejará huérfanos y vendré a vosotros. El mundo no lo puede conocer, ¿no es cierto? No lo puede conocer porque hay pecado. No es imposible que los conozcan, pero vosotros lo conocéis. ¿Y por qué? Porque Cristo hizo la obra en nosotros. Porque el viento sopló de donde no sabíamos y se fue para donde no sabíamos y cuando pasó nos regeneró y cambió nuestro corazón y transformó nuestra vida. Eso es un privilegio del Señor. Ahora lo conocemos y Él dice, no los voy a dejar solos, yo vendré a ustedes. Es Dios mismo en nosotros. Es mejor que la época de Cristo. Mejor. Esta época es mejor que la época de Cristo. Porque ustedes tienen a un Jesús personal para ustedes, que es el Espíritu Santo. Versículo 23, 14-23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Nuevamente, el verdadero creyente. ¿Sí? El que me ama, guarda mi palabra. Y yo vengo y moro en él. El Padre y el Hijo moran en él por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Continúo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Manda ahí una advertencia. Dice, si tú dices que me amas, pero no me estás obedeciendo, te estás autoengañando. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Padre, dice él. ¿Ya? La obediencia es certeza de amor verdadero. Sin obediencia no puedes tener certeza de salvación. No se puede. Tal vez eres salvo, pero tal vez no tengo idea. ¿Sí? La verdadera certeza es que estás viviendo en el Señor. Entonces dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vendremos a Él, haremos morada en Él, y Él os enseñará todas las cosas. Fíjense, nuevamente, el Jesús personal. Jesús dice, yo les he enseñado hartas cosas, pero la verdad, no les puedo enseñar todo porque no todos lo pueden tolerar, no puedo estar con cada uno, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él sí les va a indicar toda la verdad. Y el que está en una relación de intimidad con el Señor, en oración, en búsqueda, tiene claridad. Aunque tal vez sea analfabeto, pero tiene claridad de mente, porque el Espíritu le muestra. ¿Me entienden? A tal punto que Juan, en 1 Juan, en capítulo 2, 20 y 27, dice, ustedes tienen la unción, tienen al Espíritu Santo, así que conocen todas las cosas y no tienen necesidad que alguien les enseñe. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y uno dice, oye, es súper raro si yo necesito que me enseñen. Sí y no. ¿Necesitamos edificarnos mutuamente como cuerpo de Cristo? Sí. Pero la verdad es que la persona que tiene una relación de intimidad con el Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. Sabe. Sabe que está pecando cuando está pecando. Y sabe que está bien cuando está haciendo lo que tiene que hacer. Lo sabe. En cambio, la persona que está endurecida obviamente no tiene claridad, aunque le enseñen. Aunque le enseñen no va a pescar. Entonces, ¿qué es lo principal acá? Es tener al Espíritu y estar en intimidad con Él. Ustedes saben, ustedes lo tienen. Entonces Jesús dijo eso. Oye, les conviene porque Él les va a enseñar todo. ¿Tienen incertidumbre en su vida? No procuren estudiar todas las cosas del mundo y saber bien todas las alternativas. Ustedes procuren conocer al Espíritu Santo y vivir en intimidad con Él. Eso es todo lo que tienen que hacer. No les pide más al Señor, más que tener intimidad con el Señor y vivir en oración y cantando alabanza y congregando, ¿no es cierto? Y creyéndole al Señor y obedeciendo su palabra, y Él los va a direccionar. Él lo va a hacer. Capítulo 15, versículo 26. 15-26. Pero cuando venga el Consolador, el Paráclitos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ya, y aquí vamos a una sección muy importante a entender. Toda la obra del Espíritu va a indicar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. A ver, si el Espíritu Santo te empieza a santificar, es para que te parezcas a Cristo. Si el Espíritu Santo reparte dones y hace prodigios y milagros, es para que esos prodigios y milagros indiquen ¿a quién? A Cristo.
Si el Espíritu Santo te aparta del mundo es para que te acerques más a Cristo. Si el Espíritu Santo te empieza a enseñar la Biblia es para que veas a quién en la Biblia, a Cristo. Porque Dios se glorifica a sí mismo. Por tanto, el Espíritu indica a Cristo. Y uno de los grandes errores de la historia de la iglesia es que cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, se empiezan a glorificar los seres humanos. Y ahí queda la escoba, po. Cuando el Espíritu lo que hace es glorificar al Hijo. Al Hijo. Sea lo que sea que está haciendo en tu vida, debe ser para glorificar al Hijo, a Cristo. Esa es la obra del Espíritu. Él nos redarguye de pecado, ¿para qué? Para que nos arrepintamos y vayamos a los pies de Cristo. Él obra en nosotros. Cuando Él convence de juicio, de pecado, de justicia, ¿para qué? Para que vayamos a Cristo, para que Cristo sea exaltado. Entonces es muy importante esto. Cuando el Señor se va a empezar a mover cada día con más poder en medio de nosotros, ¿no es cierto? Y todo eso no tiene que ver con nosotros. Es un regalo de Dios. ¿Y para qué? Para indicar a Cristo, para dedicar a Cristo, para glorificar a Cristo. Si no lo hacemos, el Señor simplemente se retira, no tiene ningún problema. Se retira, es como lo que pasa en la iglesia de Apocalipsis. Cuando le dice, mira, yo voy a quitar el candelabro ahí si ustedes siguen no amándome a mí primero. ¿Se acuerdan? La iglesia de Éfeso, por ejemplo. Entonces, todo lo que hace el Espíritu Santo en medio de nosotros, la santificación y la repartición de dones, ¿no es cierto? Y todo lo que, la consagración, todo lo que Él hace es para que Cristo sea glorificado. Entonces, muy importante ese versículo. Él dará testimonio acerca de mí. Y fíjense que Jesús acá lo llama el Espíritu de verdad. En este pasaje, el Espíritu Santo es llamado Espíritu Santo una vez, es llamado Parácletos 4 veces y es llamado Espíritu de verdad 3 veces. Espíritu de verdad, porque Él todo lo que hace indica es verdadero. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Por eso todo lo indica Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces Él es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, que indica a la verdad, a Cristo. Capítulo 16, 12 al 14. Con esto vamos terminando. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las pueden sobrellevar. Así que va a ser para otra prédica. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense nuevamente, el Espíritu de verdad, que indica la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque Dios no es mezquino. Porque Dios es dadivoso. Y Dios quiere entregarte a Cristo completamente. A plena disposición. Él quiere que tú entiendas los atributos de Dios, que vivas para Él. Él no es mezquino. Él dice, te va a guiar a toda la verdad. Pero deja el mundo. Pero deja el mundo. No puedes andar a dos bandos. No existe eso en el reino de los cielos. No puedes andar a dos bandos. Él, porque cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros no conocemos el futuro, pero el Espíritu sí. Entonces, ¿qué les pido a cada uno de ustedes? Que así como vimos al Cris y la Meli ahí abrazaditos, así tenemos que caminar. Así tenemos que caminar. Ir dejando a un lado todas las cosas la mochila que nos pesa en esta vida. Porque tenemos que correr una carrera y nadie corre una maratón con mochila mochileo. Entonces, ¿por qué seguimos aferrados a las cosas de este mundo? Y al pecado de este mundo. Si el Señor hace tanto tiempo te estaba diciendo que tienes que perdonar y que tienes que llamar a tal persona y arreglar la situación. Y tú dices, no, sí, pero no. ¿Por qué sigues esperando? ¿Por qué todavía no reconcilias la relación? Y eso que robaste, ¿hasta cuándo lo vas a tener tú y no lo devuelves y lo devuelves incrementado? Porque cuando uno roba tiene que restituir. Y eso que mentiste y que engañaste, ¿hasta cuándo lo vas a mantener en secreto? O sea, tú quieres tener intimidad con el Espíritu Santo y ser un mentiroso, siendo Él el Espíritu de la verdad. No se puede, po. No se puede. Y tú quieres estar en intimidad con el Señor y al mismo tiempo estar en adulterio. Y al mismo tiempo estar en fornicación. No se puede, po. O sea, no estamos entendiendo. Entonces ustedes dicen, es que lo que pasa es que eso es difícil. Bueno, entonces camina a ciegas. Está bien. Tienes la alternativa de caminar a ciegas, pero después no le andes reclamando al Señor que chocaste contra el árbol. Entonces, si ustedes quieren ser dirigidos por el Señor y quieren andar en intimidad, sobre todo en una época
donde ya nadie sabe qué pasa el día siguiente. Puede ser que esta semana haya guerra mundial, quién sabe. ¿Nos preocupa? No, porque nosotros si estamos aferrados al Espíritu, Él nos va a guiar en todo esto. Y nuestra pega es predicar el Evangelio, en tiempos de paz o de guerra. Predicar el Evangelio. Aquí lo que hay que hacer es salvar almas. Entonces, aferrado al Espíritu. Y para eso debemos arrepentirnos de los pecados y obedecer al Señor. Hay mucho arrepentimiento que consta de actos concretos. Concretos. Como les decía, por ejemplo, cuando uno miente. No basta con decirle al Señor, perdóname por ser mentiroso. Tú tenés que ir donde todas las personas que le mentiste y decirle, te mentí. Te pido perdón. Te mentí. Y a la persona que robaste, tú tienes que ir y decirle, mira, te lo devuelvo. Recuerden que Zaqueo fue el arrepentimiento, dijo, la salvación entró a ese hogar cuando él dijo, yo devuelvo la plata. ¿Se acuerdan? Entonces el Señor quiere que este sea un tiempo de consagración y de purificación, pero con acciones concretas. El que me ama, me obedece. Ya no es tiempo de bla bla, ¿me entienden? Es tiempo de hacer cosas concretas, que yo le muestre al Señor, Señor, yo realmente estoy arrepentido. Así que hago esto, ¡pum! Es el arrepentimiento. Y ahí viene, ¡pum!, la llenura del Señor. Ese es un tiempo. Este tiempo es tiempo de consagración al Señor, de buscarlo. Como dice el Señor ahí en el Antiguo Testamento, santifíquense hoy y mañana, porque al tercer día verán grandes milagros. Bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, porque tu obra en medio de nosotros es poderosa, es grande, es eficaz, es certera. Te pedimos perdón porque hemos contristado tu Santo Espíritu tantas veces. Cuando tú nos diste este regalo precioso de tenerte a ti en nosotros. Ya ni siquiera tener una persona al lado, estás en nosotros como ayudador. Señor, ayúdanos a tener intimidad contigo. Intimidad, por un lado, por medio de la búsqueda de ti, cantando, orando, leyendo, pero también intimidad al no echarte con nuestro pecado, al obedecerte, al priorizarte sobre todas las cosas. Te queremos rogar como congregación que nos llene de tu Santo Espíritu, y eso significa que nos concedas arrepentimiento verdadero de nuestros pecados y podamos vivir consagrados a ti, abrazados de ti, porque sabemos que en la época que estamos viviendo no podemos caminarla solos y no podemos caminarla ciegas, necesitamos estar llenos de ti. Señor, llénanos cada día más. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.